Bueno, yo viendo aquí que todos los movederes se quieren ir para Venezuela a cerrarle la calle a Nicolás Maduro. Y bueno, ¿qué se puede decir? Mi gente, eh, nosotros de verdad tenemos la sangre de Urracá y tenemos la sangre de Victoriano Lorenzo y también tenemos la sangre de Gironday, tenemos la sangre, la ideología, la cosmovisión y el pensamiento de nuestros grandes abuelos. Tenemos la valentía de José Mónico Cruz, de Candelario Cires y tenemos la valentía de Camilo Ortega que aún vive. Realmente nosotros los pueblos indígenas tiene una grande historia que siempre hemos defendido que somos dueños de esta tierra donde Dios nos dejó eh, como cualquier ser humano. Defendemos nuestro territorio, nuestro pueblo, defendemos eh, nuestra gente y nuestra sangre. Eso es en toda sociedad. Defendemos nuestro regionalismo, defendemos nuestra patria, defendemos nuestro mundo, nuestra madre tierra. Eh, Entendemos que tenemos la sangre de esos grandes antepasados y luchadores que dejaron un legado a nuestra gente y que gracias a eso nuestra generación aún todavía está en vida. De lo contrario, nuestros supuestos colonizadores, supuestos descubridores, nos hubieran exterminado y desaparecido de este mundo. Los cráteres de nuestra sangre estuvieran en el museo de Estados Unidos, Rusia, no sé, de esos países súper desarrollados que en algún momento se adueñaron de nuestra riqueza, de todo prácticamente. Y cuando hablamos de esto no estamos hablando de racismo, de clase, no estamos hablando de ideología, no estamos hablando de discriminación, no estamos hablando de tema de racismo para nada. Estamos hablando porque cada sociedad tiene su pensamiento y cada sociedad defiende lo suyo. Entonces, no, yo entiendo que todos queremos ir a Venezuela a cerrar la calle, pero por favor, dejemos eso por un lado. Acá en Panamá tenemos muchos problemas. El tema de Venezuela es un tema para los venezolanos, que ellos resuelvan su cosa. No digo que nosotros no podemos opinar, sí podemos opinar, pero tampoco sacar la sangre de nuestro antepasado al flote ahora mismo. Dejen que los venezolanos resuelvan sus problemas. Detrás de eso es más que fraude electoral, más que todo, hay grandes intereses internacionales por parte de países estadounidenses, entre otros países desarrollados que no lo voy a mencionar. Detrás de eso hay intereses en Venezuela. Los que saben de este tema saben de qué estoy hablando. Que más que fraude hay un gran interés detrás de todo eso. Pero dejen que ellos resuelvan su problema. Es como nosotros estuviéramos hablando del vecino, de la casa del vecino, estamos hablando de la casa de la familia, que la familia es esto, estamos criticando, sin embargo no estamos mirando nuestra casa. Que en nuestra casa nos sobra un rabo largo, que nos sobra la cola, y que nosotros lo pisamos nuevamente. Es así como estamos hablando en tema de Venezuela, que si hay un presidente dictador, bueno, eso es un tema de ellos. Dejen que ellos lo resuelvan. Y si algunos venezolanos, no sé si llamarlo cobarde, no tuvieron valentía, o no sé cómo llamarlo, no han defendido su patria y se han ido, bueno, ese es el problema de ellos. No defendieron su patria. Nosotros los indígenas, nosotros defendemos nuestra tierra, nuestra patria, nos quedamos, ofrendamos sangre en América con tal de no irnos de nuestra patria, de nuestro país, en este caso Panamá. Nosotros defendemos nuestro territorio aquí en Panamá y no salimos huyendo a otros países, emigrándonos, son pretexto de que la pobreza y la economía, etcétera. Nosotros defendemos nuestra tierra y lo hemos hecho hasta ahora. Recientemente con lo de la mina se demostró todo. Quien salió al frente de esta bastión de lucha fueron los pueblos originarios, el Nove, Gunayala, etc. Entonces eso es la realidad. Pero si los venezolanos que se han ido emigrando a otros países no que han querido defender su patria, pues es problema de ellos. Pero desde acá, de mi país, piden que Nicolás Maduro abandone su puesto. Desde mi país, y no lo hacen en su territorio.
Entonces, es un tema de ellos, no, así que dejen que ellos se resuelvan su problema. Nosotros acá en Panamá tenemos bastante. ¿Para qué habla del dictador de Venezuela si acá en Panamá recientemente se está viendo que tenemos un dictador ya? Mira, ahí nuestro presidente, nuestro porque es de Panamá, José Raúl Mulino, pues está presentando el proyecto de ley de criminalizar las manifestaciones, las huelgas en Panamá. Años de cárcel, aquellos que cierren las vías públicas. Eso es dictar también leyes, eso es un dictador. Nosotros acá en Panamá tenemos bastante problemas para dedicarnos a Venezuela y hablar de ellos, de que ahí se robaron. Los que votaron con Zulay, con Gaby Carrizo, con Martín Torrijos, los más de 300.000, 400.000 con Rómulo Ruz y todo eso, los que perdieron, es como estuviéramos cerrando calle y peleando, diciendo que Mulino nos robó o hizo fraude electoral. Oye, por favor. Eso es por eso que yo le digo, eso es un tema de Venezuela, dejen que ellos lo resuelvan. Nosotros los jóvenes tenemos bastantes problemas acá en Monzón. Así que, después de que se apruebe la ley de criminalizar las manifestaciones, todos los jóvenes, los que sean, vayan a cerrar la calle, tiene que ir a la cárcel. Ustedes sabrán después qué tema viene eso, obviamente el tema de la mina, para que nadie salga a las calles. Así que todos esos temas nosotros, acá en la comarca, nosotros en OV3 vamos a ver problemas de nosotros. El tema de la cuarta línea, el tema de las potabilizadoras, el tema de Canal Seco, el tema de que ya las transnacionales están apropiándose de la comarca, están privatizando la comarca, etcétera. O sea, las enfermedades de transmisión sexual, la educación, la salud, la deserción escolar. Vamos a ver qué aportamos a nuestra comarca sobre el tema de idioma. Apoyemos a la cultura, apoyemos a los artesanos, a las artesanas, apoyemos a la cultura, a las tradiciones, a las costumbres, documentemos los cantos, los bailes tradicionales, apoyemos a los grupos culturales, apoyemos a esa gente. Hay tantos retos que nosotros tenemos acá, no como comarca, sino como naciones Nove y Buglé. Tantos retos que tenemos, se acerca el mes internacional del pueblo indígena en agosto. Tantos retos y problemas que resolver nosotros acá en la comarca y en Panamá, nosotros en Meridebrare, así que no nos ocupemos en tema de Venezuela. Yo le hago un llamado a ustedes que vamos a mantenernos con calma y seguir hacia adelante, porque aquí en la comarca hay muchos temas que resolvemos nosotros en Meridebrare, la juventud, la niñez, por ello hay que pelear acá en Panamá. El tema de Venezuela, hay grandes intereses internacionales, petróleo, etcétera, riquezas naturales en Venezuela, por eso es que muchos países están en desacuerdo que Nicolás siga allí, porque no le ha permitido, bueno, etcétera, etcétera. Así que yo igual respeto las opiniones de cada uno, así que nosotros en la comarca, por nuestra gente en Ove Buglé, hay muchos temas que resolver, por nuestro Cunayala, por nuestra Emberá, por nuestra Guaunán, por nuestros hermanos indígenas acá en Panamá. Hay muchos flagelos en la comarca que hay que resolver y hay que ir adelantando ciertas cosas. Eso es el tema de nosotros los Nove acá en Panamá. Así que yo lo dejo con esto, son muchos temas, pero más o menos favor de por encima. Saludos y bendiciones y cuídense mucho. Chao.